integraba eso, ¿cierto? El primer método que vimos fue la integral, podríamos llamarla inmediata o directa. Directa va a ser más- la primera integral que vimos fueron las directas, en las que había que finalmente separar como sumas y restas. Y ahí uno iba al formulario y miraba cuál era la que correspondía, ¿cierto? Esa es la primera que vimos. Y la que vimos la clase pasada fue la sustitución. ¿Cuándo se usaba la sustitución, chiquillos? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuándo usábamos esto? Sustitución. ¿Cuándo usábamos esta integral? ¿Cuándo usábamos esta? ¿Se acuerdan, no, chiquillos, chiquillas? Ahí. ¿Cuándo Cuando usábamos sustitución? cuando había una dentro de otra. Ya, muy bien. ¿Ya? Eso, lo bien lo que dice Patricia, es cuando haya una función dentro de otra. Matemáticamente eso se dice cuando tengo una composición de funciones. Cuando dentro de una función f tengo dentro está compuesta de una función g. En realidad, como bien lo dijimos la clase pasada, para que se entienda, es cuando yo tengo dentro de una función cualquiera, una función f, dentro de una función f voy a encontrar una función g. ¿Ya? Habíamos visto, no sé, en la clase pasada, a ver, recordemos cómo era, ¿ya? Entonces, si yo tengo una integral, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir la raíz de 3x menos 2x con respecto a x. ¿Se podrá hacer por sustitución esa integral que acabo de anotar ahí? ¿Se podrá hacer o no? ¿Qué dice el público? No, ¿Por qué no? porque Sí, tiene que estar profe, se elevado. puede. Sí, profe, te puedo hacer. Pues recuerden que no solamente puede ser con un elevado, puede ser con una raíz, porque ahí tengo dos funciones. Tengo una función, la que está dentro, la 3x es una álgebra, 3 menos 2x es una algebraica, y la otra función que tengo ahí, esa es una función raíz. Tengo dos tipos de funciones. Entonces recuerden que la sustitución aparecía cuando tenía una función dentro de otra función. Lo que pasa es que la clase pasada nosotros hicimos una algebraica y la algebraica estaba dentro de una potencia. ¿Ya? Ahora en este caso la algebraica, ¿dónde está? Está dentro de una raíz. Entonces sí podríamos hacerlo. ¿Ya? Ojo ahí, Julio. ¿Ya? La sustitución aparece cuando tienes una función dentro de otra. En este caso, pues, el lunes, perdón, el martes, teníamos una función dentro de una función potencia, de 3 de 4 de 5 pero ahora tengo una función algebraica dentro de una función raíz, ¿ya? Entonces también podríamos hacer. ¿Cuál sería la sustitución respectiva, chiquillos? ¿Cuál sería el cambio de variable? Recuerden que había que hacer como unos pasos, había que hacer un cambio, un cambiazo, ¿cierto? Había que definir otra variable. T es igual a qué cosa? ¿A qué sería igual T aquí, en este caso? A 3 menos 2x. Perfecto. 3. Uy, uso la herramienta de línea y me queda chueca. Ahí sí, ¿ya? Entonces sería igual a 3 menos 2x. Cuando hacíamos el cambio de variable, ¿qué había que hacer después de hacer el cambio de variable? ¿Qué hacíamos después? Derivar. Derivar, ¿cierto? Usando esta simbología de diferencial. La derivada de t con respecto a x. Yo le pongo t, pero si alguien quiere usar otra letra, la idea es que sea distinta a la x para que no se vaya a confundir. ¿Cuánto es la derivada de eso, chiquillos? 3. Menos 3. 2. Ajá, bien, ahí atento porque recuerden que se la puse al revés ahora para que se viera. Miren, la derivada de la constante es 0 Ah, y la menos 2. derivada de menos 2x, menos 2, ¿ya? Porque ahí para que sepamos, recuerden que puede estar ordenado de otra manera. Bien, Rodrigo, ahí, ¿ya? Después, ¿qué hacíamos aquí? Hacíamos el cambio de variable, derivábamos, ¿y qué Despejamos hacemos de después? x. Ya, Despejamos de despejábamos x. de x, ¿cierto? Entonces me va a quedar de t es igual a menos 2 de x. Perdón, ¿por qué le puse 2? Le puse Profe, es menos menos 2x. 2 nomás, pues no el X. Exacto, ahí yo ahí estaba pensando en, en que este fin de semana aparte el campeonato nacional. Chiquillo, eso me tiene nervioso, ¿ya? Entonces, y el 2 si yo el menos 2 está dividiendo, hacia el otro lado va a pasar multiplicando. Lo podríamos dejar así, chiquillo, ¿no? Es lo mismo que dividido menos 2, ¿no? ¿Qué dice el público? Sí, profe. ¿Ya? Entonces ahí tengo el cambio de variable, ¿cierto? Después de haber hecho el cambio de variable, ¿qué hacíamos? Tengo el cambio de variable que t equivale a 3 menos 2x, derivé, despejé el de x,
¿Y este es un T. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que había que hacer ahora para acomodar esto? ¿Qué es lo que habría que hacer ahí para acomodar eso? La integral de la raíz, Dale. la Con integral de confianza, la con confianza. raíz ¿Sí? por T, por T, por T creo, ¿o no? ¿Cuánto? 3 menos 2x, ¿a cuánto Ah, es equivale? Esto a, que está aquí, ¿a a cuánto menos equivale? 2, a menos 2x, ¿no? A Ahí, T. más o Ate, menos pues, ahí. profe. A T, A perdón. T. T. Ya, ahí bien. Ya, vale. No se enojen con el Rodrigo, está despertando, parece. ¿Ya? De x, ¿cuánto vale de x? ¿Cuánto vale de x? ¿O a qué equivale de x? Menos un medio de T. Menos un medio por dt. ¿Ya? Recuerden que todo esto está multiplicando. Y eso está multiplicando. Como no hay nada, uno le coloca ahí, pero hay que tener cuidado. Entonces ahí estamos casi listos para poder resolver esta integral. ¿Qué puedo hacer yo con ese un medio negativo que está ahí? ¿Qué hago con ese menos un medio? Es una constante. ¿Qué hacemos con la constante? ¿Cómo sale la constante de una integral? ¿Me quedaría ahí o no? Las dejamos afuera. ¿Cierto? Ahí me quedaría de esa forma. ¿Qué hago con la raíz de t? ¿Qué es conveniente hacer con esa raíz de t? ¿Cómo la acomodamos esa raíz de t? Sacándola, poniendo un medio, T elevado a un medio. Exacto. En el fondo, esa raíz convirtiendo la potencia. ¿Ya? Se dan cuenta que finalmente todos los ejercicios ya se empiezan a aparecer. ¿Ya? Y acá, ¿cómo calculamos esa integral? Voy a anotarla aquí abajito, a ver si me queda espacio. Me quedaría menos un medio. No, ahí no va a quedar muy bien el espacio. Va a quedar acá. Menos un medio. ¿El t elevado a cuánto ahí, chiquillos? ¿Qué tengo que hacer con ese exponente? Un medio más uno. Exacto. Un medio más uno. ¿Y de dónde más? Partido por un medio más uno. Exacto. Eh, un medio más uno. ¿Cuánto es un medio más uno? 3 medios dividido en 3 medios. ¿Estamos de acuerdo en ahí? Sí, profe. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué era conveniente hacer con esta fracción que está aquí abajo para que no me quedara dividiendo por una fracción? Profe, lo tira multiplicando, da vuelta. Exacto, bien Roberto. 2 tercios por t elevado a 3 medios. ¿Ya? Miren, fíjense, como aquí tengo una multiplicación, se va a simplificar ese con ese y me va a quedar menos un tercio. Ahora bien, si yo multiplico me va a quedar menos 2 sextos. Y menos 2 sextos, si usted lo simplifica, va a quedar 3 medios. ¿Ahí estaríamos listos? ¿O qué faltaría? ¿O falta algo para dejar el resultado listo? ¿Ese sería el resultado o falta algo? La constante. Bastante. ¿Solo la constante? ¿Seguro? Yo creo que falta algo más No, primordial que no la estoy constante seguro. Pasar acá. la función de X. Muy bien, parece que fue Patricia o Natalia. Recuerden que la integral que yo acabo de resolver la dejé en términos de t, pero t, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía t? La t que yo definí era eso, ¿no? Entonces, hay que dejar, recuerden que siempre cuando yo hago el cambio de variable, el último paso era dejarlo en términos de la variable original. Entonces sería menos un tercio. ¿Cuánto vale t? T vale 3 menos 2x elevado a 3 medios. Y aquí le sumamos la constante. ¿Recordaron, chiquillos, el procedimiento? Eso fue en la clase pasada, hicimos varios de estos. La idea es que todos finalmente se van pareciendo. Hay que tener cuidado con los signos, porque en este caso puede estar la X al principio, puede estar la X al final, pero
¿Se entiende hasta ahí, chiquillos, el procedimiento? Sí, profe, sí se entiende. ¿Ya? Este tipo de ejercicio hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Les voy a dar algunos para que ustedes hagan y revisamos a continuación, ¿ya? Vamos a hacer un par de ejercicios para ver si tenemos la estructura como marcada. Ejercicios, ¿ya? Y le voy a dar ahí un tiempo para que lo desarrollen. Ejercicios, ¿ya? Que me queda fea la letra ahí. ¿Ya? Ejercicios, ¿ya? Ahí, aprendiendo a ocupar la herramienta. Ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a partir ahí. 1. La integral de la raíz cúbica de 3 más 5x con dx. Es parecido al que hicimos recién, ¿ya? 2. Lo vamos a anotar aquí abajo y lo vamos desarrollando después. La idea es que usted lo trabaje y después lo revisamos en conjunto. La integral de coseno, vamos a hacer con seno mejor, de seno de 4 más 5x con respecto a x. 3. La integral de Euler elevado a 2x menos 1 con respecto a x. Y cuarto, perdón, cuarto, 3x cuadrado más 5 menos 20 por el seno, vamos a hacer con coseno esta mejor, por el coseno de 4x menos 1. Ahí. Son parecidos los de la guía, son parecidos los de la guía, ¿ya? Metámosle mano, chiquillos, ¿se entiende? Y vamos a hacer un quinto, ya había pedido lo que había comentado Julio al principio, 5, para que no perdamos el 3 más 7x elevado a 10 con respecto a x, ¿ya? Estamos, hay 5 ejercicios, 2 minutos por ejercicio, no, vamos a darle un tiempo prudente, ¿ya? Profe, ¿Dónde consulta. está? ¿Sí? El primero, dentro de la raíz, ¿es 3 más 3x o más 5x, profe? Más 5x, Más 5x, ya a ver. ya lo vamos a arreglar ahí al tiro para, ahí, ahí quedó peor, parece una coma, que me cuesta dibujar el 5, ahí, chuta, la caligrafía con la tía parece que no anduvo muy bien, ahí sí, ¿ya? La tiza es la mala, profe. Claro, la tiza quizás esta es de la barata. Y vamos a hacer aquí un sexto para que lo pensemos un poquito. Raíz de 2x cuadrado menos 1 por x de x, ¿ya? Y entonces, ¿dónde está aquí la animación? Aquí, animación, no, ahí no es. Aplicaciones. Vamos a poner tiempo ahí para usar ahí ahí, como hacerla ahí, para darle un poquito más de color. ¿Ya? Miren, son 10 para las 8, perdón, 10 para las 8, 10 para las 7. ¿Les parece a las 7, 20 minutitos? Yo creo que con 20 minutos es suficiente. No, o no sé. ¿Ya? ¿Le parece que revisemos a las 19:20, o sea, 20 minutitos? Yo creo que con 20 minutos podríamos avanzar al menos hasta el... O si quieren, vayan haciendo, hagan el 1, el 5, ¿ya? Para que hagan la mayor cantidad de estos ejercicios, ¿ya? Voy a poner play, ¿ya? En realidad, cuando termine, cuando suene el timbre, revisamos, ¿ya? Pero en realidad, súmale 20 minutos, para las 7:10 revisamos, ¿ya? ¿Les parece? ¿A qué hora, profe? En 20 minutos más, Vale. 20 minutos más. Ahí yo les puse un cronómetro y si tienen ahí les va a sonar el cronómetro, ¿ya? Así que lo dejo, voy a poner en silencio, pero me voy a quedar aquí igual, chiquillos, cualquier consulta.
Profe, Sí, sí, estoy por acá. Si no lo creas, estoy consulta, todo el mire, rato. estoy, Sí, sí. estoy en la última, ¿Ya? pero tengo una duda. ¿Cuál Porque duda? La si X. yo separo y pongo en T 2x elevado al cuadrado menos 1, yo ahí como tendría que derivar dos veces, No, no. ¿no? Una nueva. Ah, pero Porque piensa, me pues, ahí te va quedaría a quedar una 4x. X. Ya, pues y hay una X multiplicando ahí. Entonces, ¿qué pasará con esa? Ah, no la había visto. Ya, Ah, ahora sí la vi. ahí. Ya no la había visto, por eso tenía duda. Claro, si no tuviera esa X, probablemente no lo puedas hacer porque te va a sobrar. Pero en ese caso, sí, sí, pues, sí, sí, algo pasa con esa X que está ahí. Ya, vale. ¿Verdad? Sonó el tiempo, ¿lo escucharon, no? Era un pitito así tenue. ¿Lo escucharon, chiquillos? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Página siguiente. ¿Cómo les fue? ¿Están por ahí o no me escuchan? ¿Cómo les fue por ahí? Mire, yo estoy resolviendo la última, profe. Ya, Pero igual perfecto. tengo yo la número, la 3, esa no caché para dónde iba la micro. Ya, perfecto. La 3 es muy parecida a la 2, La 4, ¿no? perdón, profe, la 4. Ah, la 4, ya. Ya. ¿Y los demás chicos, cómo les fue? ¿Cuál sería el cambio de variable aquí en la 1? ¿Cuál sería el cambio de variable adecuado en la 1? T es igual a 3 más 5x. Ya, perfecto. Y ahora si derivamos esto, la derivada de t con respecto Quedaría a x, 5. 5. Entonces si yo hago el despeje aquí Quedaría un de quinto un quinto, muy bien, de T por es igual a dx, ¿no? exacto. Ya. Ahí yo me equivoqué aquí porque como estaba escribiendo de memoria. Ahí, ¿cierto? Ahí tengo el de x y aquí tengo el t, que finalmente eso es lo que necesito para hacer el cambio de variable. Y ahora cuando reescribimos la integral, me va a quedar la raíz cúbica de qué cosa? ¿La raíz De cúbica T, de qué cosa? De de T. t, muy bien. ¿Cuánto valía de x en este caso? Un quinto. Un quinto de dt. Sacamos la constante fuera de la integral. Un quinto. Por Ese t, T ¿cómo lo a escribimos? un, a un tercio, o un tercio más uno, o ¿Ya? sea, sería cuatro tercios, una cuestión así sería, ¿no? Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Pero hasta ahí los demás chiquillos, ¿cómo les van? ¿Van bien? ¿Van bien? Sí, profe, vamos igual. Ya, Sí, perfecto. profe. Y como bien decía, perfecto. Como decía Rodrigo, si le sumamos uno, voy a hacer aquí una suma. Un tercio más uno, 4 tercios, partido en 4 tercios. ¿Está bien o no? Un tercio más uno es 4 tercios. ¿Qué hacemos Ahí con la...? quedaría tres partidos en 20. Claro, exacto, sí. Sí, 3 partidos en 20, finalmente si lo multiplicamos. Porque recuerden que las fracciones se multiplican hacia el lado.
Lo que pasa es que en el caso anterior se podía simplificar, pero no siempre se puede simplificar. Sería 3 partido en 20. El valor de t en este caso es lo que está ahí. Sería 3 más 5x elevado a 4 tercios más la constante. Sería algo así. ¿Algo así llegaron, chiquillos? Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto. Ustedes igual podrían, de cierta manera, como devolverse. ¿Qué me refiero con devolverse? Yo podría decir la raíz cúbica de 5, perdón, de 3 más 5x elevado a 4 más la constante. Que si lo piensan es lo mismo, porque a lo mejor quizás si una prueba con alternativa, a lo mejor podría venir de cualquiera de esas dos formas, ¿ya? Y no perdamos de vista, que también yo me puedo ayudar de esto que está acá, como era GeoGebra.org, me iba ahí aquí al inicio, ¿ya? Al 6, y aquí podíamos también trabajar esto de aquí, ¿ya? ¿Cómo era la función? F de x era igual a la raíz, aquí hay un botoncito para la raíz enésima era la raíz cúbica, ¿de cuánto? De 3 más 5x, ahí sí. Así era, chiquillo, ¿no? No estoy mirando Sí, la... profe. 3 más Ya, 5x. perfecto. Entonces aquí coloco la integral, como tal como lo hacíamos en Matemáticas 3. Me queda ahí, está pensando, parece. Ahí está, ahí me dio el resultado, parece, o no sé qué mística me dio porque me dio algo raro, ¿ya? Vamos a hacerlo de nuevo. Borrar la integral. Ahí había dado, ¿Qué? profe. Ahí había dado, ahí sí, ahí está, ¿ya? Más la constante, porque parece que como que quizá yo me taldeé un poquito, ¿ya? Página actual. ¿Ya? Ahí tengo la respuesta con GeoGebra, entonces alguien puede decir chuta, pero no es la misma respuesta que nos dio. Suéltame. No sé qué, no sé qué le pasó. Ahí sí, ¿ya? Ahí está la respuesta de GeoGebra. Es parecida, ¿cierto? ¿Por qué me aparece de esa manera? Porque finalmente lo que hizo aquí GeoGebra, para que lo puedan revisar, como a veces como que hace un paso más GeoGebra, pero un paso algebraico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la raíz que está ahí, esto que está acá, finalmente lo mismo que yo tenga 5x más 3 elevado a un tercio, ¿cierto? Es esa raíz que está en esa parte de ahí. Y todo eso multiplicado por 5x más 3. Es lo mismo, lo ordenó primero el x. Aquí está elevado a 1. ¿Qué pasa cuando tengo multiplicación de igual base? Aquí la base es la misma que está acá. Entonces, por lo tanto, eso es 3 partido en 20. Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Cuánto es un tercio más 1? 4 tercios. Entonces se da cuenta que finalmente el mismo resultado, solo que GeoGebra lo acomodó un poquito más. Entonces igual es importante que este resultado está bien, este también está bien, y este también está bien. Entonces usted tiene que acostumbrarse que a lo mejor si una prueba con una alternativa puede venir cualquiera de esos tres, ¿ya? Pero finalmente son algunos pasos algebraicos que hay que hacer, ¿ya? ¿Llegaron a eso, chiquillos? ¿O a esto de acá? ¿Llegaron a esas formas? Ahí, o a esa de aquí, o a esta de acá. ¿Alguna duda? ¿Consulta con respecto a este? Vamos a ir a la página actual. Ahí, página nueva. Ya. ¿Cómo le fue con este? ¿Cuál sería? Parece que yo le había entregado una fórmula para este en la clase pasada, ¿o no? Aquí hay como una fórmula para hacerlo un poco más corto, chiquillos. Ya lo voy a. Primero resolvamos. ¿Cuál sería la sustitución adecuada en este caso? En el 2. ¿Cuál sería el t adecuado? ¿Cuál sería el t adecuado acá? El T es 5 igual a más 4 más 5x. Claro, o 5x más 4, o 4 más 5x, ¿cierto? A veces conviene ordenarlo así porque por lo general siempre como que primero lo que tenga x, después lo que no tenga, pero finalmente es lo mismo, ¿ya? La derivada de esto, ¿cuánto sería? 5. 5. Y si hacemos el despeje ahí, me quedaría que dx Es es igual igual a a un 1/5 de dt. de dt. Perfecto, ¿ya? Entonces, volvamos a la integral acá. La integral de seno, en vez de seno, colocamos t,
de X, ¿cuánto es? De T. Y Un quinto. un quinto lo tiramos allá afuera al tiro. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Y cuánto es la integral de seno? Menos Menos. coseno. Entonces sería menos un quinto de coseno de T. ¿Pero cuánto valía T? 4 más 4 5x, 5x. Perfecto. Y más la constante. constante. Ahora bien, usted podría dividir. Hoy, porque ahí el plumón la tiza se corrió. ¿Ya? ¿Llegaron a eso, chiquillos? Sí, pero profe no es menos coseno. Claro, porque aquí el menos lo puse acá, pues, porque me decía menos coseno por un quinto, ya Ya, lo multiplico. puse ahí, claro. Exacto, porque lo puedo haber dejado de esta manera, Patricia. Un quinto por menos coseno de 4 más 5x, ¿ya? Pero finalmente como este es negativo y este es positivo, lo multipliqué y lo dejé como menos un quinto, ¿ya? Porque a veces el menos entre medio como que uno a veces lo puede causar error si no se me olvida que hay una multiplicación, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál es la pillería, chiquillos? Aquí pueden tomarlo como fórmula si quieren. Cada vez que usted tenga, por ejemplo, la integral de coseno, por ejemplo, de mx más n, donde m y n es cualquier número, ¿ya? Distinto de cero, eso siempre va a ser 1 partido en m por el coseno de mx más n. Entonces ahí me evito hacer la sustitución, ¿ya? Entonces ahí tengo una fórmula. Y si yo tuviera la integral de seno de mx más n con respecto a dx, eso es lo mismo, va a ser menos 1 partido en m por el, aquí me equivoqué yo, aquí ahí arriba sería, ¿cuánto es la integral de coseno? Seno, y aquí sería coseno de mx más n más la constante, ¿ya? Entonces, si quieren, esto que le estoy entregando aquí lo pueden anotar, lo pueden tener en su formulario, ese que habíamos anotado en las clases anteriores, aunque teníamos todas como esas integrales notables, podrían colocar esto. ¿Para qué les sirve esto, chiquillos? Por ejemplo, miren esta que está acá. Miren esta integral que yo les di acá. Finalmente, si yo la reordeno, sería el seno de 5x más 4 con respecto a x, ¿ya? ¿Cuál de estas dos fórmulas me serviría para resolver esa integral que está ahí? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál me serviría para resolver esa integral? ¿Cuál de estas dos sería como utilizable? La 2. La 2, ¿cierto? Entonces aquí hice la fórmula 2. Sería menos 1 partido en... ¿Cuánto vale el m? Recuerden que el m sería... ¿Cuál sería el m en esta cosa? Mirando la fórmula. ¿Cuál sería el m? 5. 5. Perfecto. ¿Y qué dice la expresión? Coseno de 5x más 4, más la constante. Entonces así me evito hacer la sustitución. ¿Por qué se las doy como fórmula? Porque esta siempre aparece bastante de tipo de integral, entonces así se evitan un paso. Entonces esto lo pueden usar como fórmula, ¿ya? Tener cuidado cuál es el m nomás, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. ¿Ya? Y lo mismo, si yo hago esta cosa con GeoGebra, y yo tengo que f de x, siempre, porque no todos los ejercicios que yo les di están con soluciones, entonces aquí pueden usarlo para ver su respuesta. Aquí tengo la integral de la función seno, fíjense que la función seno es una función cíclica, ¿ya? Qué importante eso para lo que viene después, ¿ya? Porque después vamos a calcular integrales definidas en la unidad siguiente. Miren, ahí está. Eso fue lo mismo que nos había dado, ¿no? A veces GeoGebra le coloca la constante, ¿ya? El mismo resultado, es el mismo, ¿no? ¿Lo veo igual? GeoGebra le coloca constante 0, pero si yo voy moviendo esto, finalmente la constante GeoGebra la coloca entre menos 5 y 5. A veces no la coloca, ahí yo desconozco por qué GeoGebra a veces lo coloca y a veces no, ¿ya? Entonces finalmente la solución son muchas funciones, y en este caso se mueven entre 5 y 5, ¿ya? La función original es la naranja y las soluciones que yo voy obteniendo es lo que se está moviendo ahí, pues son infinitas soluciones. Por eso uno le suma una constante. ¿Se visualiza, muchachos?
no perdemos de vista la parte gráfica, muchachos, porque después nosotros vamos a calcular integral definida y es importante tener la gráfica a la vista, ¿ya? Vamos a ponerle pausa a esto. ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? ¿Dudas, consultas? El 3. El 3 también es bastante directo, chiquillos. Página actual. Yo creo que el que quería quitar más tiempo iba a ser el 4 y quizás el 6, ¿ya? Pero por ahí Rodrigo, por lo que me estaba preguntando, como que le parece que le pilló la... ¿Cuál sería la sustitución, la variable, perdón, la sustitución adecuada en este caso? ¿Cuál podría venir a ser el 3? T es igual a 2x menos 1. Ya, muy bien, ¿cierto? Finalmente se dan cuenta que todo se va haciendo de la misma manera, todo ya le agarramos la lógica a este tipo de ejercicios, ¿ya? Acá, ¿cuánto sería eso? 2. 2, ¿cierto? Entonces dx va a ser igual a 1/2 en este caso, por dt. Entonces, reescribamos la integral. La integral va a ser e elevado a t, el dx vale dt, y el 1/2 lo puedo colocar al tiro acá. Entonces ya tenemos el resultado. ¿Cuánto es la integral de t? De Euler elevado a t. ¿Cuánto es la integral Lo de Euler mismo. elevado a t? Es lo mismo, Euler ¿cierto? de x menos 1. Exacto. Y ahí usted lo puede haber hecho hasta mental sin haber hecho la sustitución, ¿ya? Más la constante. Y aquí también yo les puedo dar una fórmula porque siempre va a ser lo mismo si usted tiene la integral de e elevado a mx más n por dx. A ver, ¿qué me podría decir mirando eso que yo escribí ahí? ¿Cómo sería la solución de eso? ¿Cómo sería la solución de esa integral? ¿Cómo sería la solución de esa integral? ¿Cómo sería la solución de esa integral? ¿Qué pasó con el 2? ¿Qué pasó con el 2? Pasó dividiendo. Entonces aquí afuera 1 sería 1 partido por partido m m. Perfecto. por Y Euler Euler elevado a... elevado a mx más n. Exacto. Listo. Y ahí tengo otra fórmula. Si yo tuviera una integral de Euler elevado a una función lineal, ahí tengo la fórmula. Entonces ahí me evito hacer la sustitución. O intenté hacer una recta y me quedó cualquier cosa. ¿Ya? Ahí. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, si se quiere evitar hacer la sustitución, ahí tiene otra fórmula que usted puede utilizar para las integrales. Entonces ahí usted va ganando tiempo. Si recuerda que la idea de esto, porque después vamos a hacer más cosas con esto, pero ahí está. ¿Ya? Y con GeoGebra, porque aquí estamos como, ya, vamos a ahorrar, vamos a sacar esa constante. La función es igual a f de x, es igual a cuánto? Euler elevado a 2x menos 1, creo, 2x menos 1. ¿Ya? Ahí está la gráfica. Y si yo quiero calcular la integral de esto que está acá, de la función f. Y ahí está la función. Y ahora ahí está la constante que la va moviendo GeoGebra en función entre menos 5 y 5, pero eso no es por un tema de espacio, pero eso se podría agrandar. Finalmente la constante puede ser cualquier valor, ¿ya? Cualquier valor, ¿ya? Entonces ahí en ese caso la vamos a dejar página actual. Ahí. Recuerden que es más C, en este caso más una constante, y la constante puede ir variando ahí en la medida que va cambiando la cuestión. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿Dudas, consultas? Yo tengo dudas en la 4, no la puedo hacer. Tengo una duda Ya, ahí ya. respecto. Vale, mira, voy a hacer la 5 primero y después voy a hacer la 4, porque la 4 y la 6 son ahí como las que tienen alguna, no sé si pillería, hay algunas cositas que hay que mirar, ¿ya? Si, entonces, esta hagámosla rapidito, ¿ya? O sea, porque estas ya son de las mismas que veníamos haciendo en la clase pasada, ¿cierto? Dígame, yo le voy a dar el resultado de esta. El resultado de esto sería, a ver, ¿qué me puede como dar una pillería? ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esto? 1 partido en cuánto? En En 7. 11. En 7. En 11. En 7. En 7. O 7. Porque hay en 7. Ah, perdón. No estaba ¿Cierto? pensando en. ¿Qué estáis pensando, Rodrigo? Estaba pensando más adelante. ¿Ya? ¿Y esto queda en 11? Ahí. 77 en realidad. ¿Ahí? No. ¿A eso llegaron? No, a ver.
Parece que esta no es tan directa. A ver, vamos a ver. T en este caso sería 3 más 7t, más 7x, de t sería igual a 7, donde de x, perdón, sería igual a un séptimo. Entonces esta integral sería un séptimo de t elevado a 10 por dt. ¿Ahí de acordeón, chiquillos? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces me quería un séptimo, el t elevado a 11, partido en 11. Ahí está el 11 que estaba hablando Rodrigo. Y me quedaría un 11 77 partido. avo, ¿o no? Porque 7 por 11 es 77, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. 7x elevado a 11. ¿Ya? Igual ahí, si usted le cacha la regularidad, finalmente es como... A ver, ¿quién me puede...? Si yo la tengo de esta manera... Ajá. Si yo tengo esto de esta manera, si yo tengo la integral de mx más n elevado, le voy a poner a p de potencia. ¿Ya? ¿Quién me puede decir cómo quedaría eso como fórmula? ¿Cómo quedaría eso como fórmula? ¿Quién tendría que ir acá? ¿1 partido en cuánto? ¿Quién tendría que ir? ¿Te parece la de arriba, no? ¿Quién tendría que ir ahí como fórmula? En M, partido en M. Ya, tendría que ir partido en m, ¿ya? Aquí tendría que ir el mx más n. ¿Y la potencia? ¿Cuánto me quedaría esa potencia? ¿Elevado a cuánto? Si la original estaba a 10, ¿qué pasó después? AP más 1. A p más 1, bien. Y dividido en p más 1. Y ahí tendríamos una fórmula. ¿Ya? Quizás, ay, profe, tanta fórmula, mejor lo hago haciendo el cambio de variable. Bueno, si quieres seguir haciéndolo con el cambio de variable, da lo mismo, tampoco es tan difícil, pero ahí ya tengo una fórmula de eso. ¿Ya? Entiendo, miren, fíjense, mx más n. Entonces, en este caso, ¿cuánto valía el m? Valía 7. Entonces, el resultado va a ser un séptimo. La expresión de aquí sería 7x más 3. El exponente, ¿qué tengo que hacer al exponente? Sumarle 1 y aquí dividirlo en 1. Y ahí estaría listo, es lo mismo que me había dado ahí arriba, ¿no? Sería un 77 por la expresión elevado a 11. Bueno, chiquillos, esto es como una trampa que uno puede hacer, ¿ya? Pero si lo entiende hacerlo por sustitución, está bien. Esto es como un trucazo, quizás para optimizar tiempo, porque al final, si usted lo piensa, me tendría que aprender una fórmula por cada ejercicio. No es la idea es que usted sepa hacer el cambio de variable, que lo sepa desarrollar y que lo sepa cómo mirar. Pero ¿se entiende igual un poquito esta estructura que les puse aquí abajo? Si Sí, profe. si lo quiere aplicar así, es válido, ¿ya? Pero ahí, claro, ahí yo también tengo un tema con las fórmulas, porque usted va a tener que aprenderse no sé cuántas fórmulas no sé, pues en su quehacer como en el área de construcción, también va a tener que aprenderse fórmulas, no sé, en física, como en lo que está en termodinámica, y aprenderse más fórmulas acá. Mejor aquí que aprenda a hacerlo por sustitución y después se va repitiendo el proceso, ¿ya? Y vamos al que todos pedían, al que estaban ahí complicados, no sé qué hice, parece que puse una hoja en esta, se va, ya. Entonces, ¿cuál era el que teníamos que revisar entre todos? El 4 parece que era. ¿Alguien hizo el 4, chiquillos? Yo lo hice. ¿Ya? ¿Cómo lo fuiste haciendo, Pati? Anda a contarnos. Primero T es igual a 4x menos 1. Ya, perfecto. Pero ahí tenía la duda, no sabía si era coseno de 4x menos 1 o 4x menos 1. Ya. Miren, chiquillos, aquí hay una mezcla entre los primeros ejercicios que habíamos hecho y los segundos. Miren lo que va a suceder acá. Aquí tengo sumas y restas. Entonces aquí la primera sería la integral de 3x cuadrado de x. Esa es la primera integral. ¿Se aprecia o no? Porque tengo que ir haciéndolo como por parte. Esa es la primera integral que tengo que calcular. Más la integral de ¿cuánto?
¿Cuál sería De 5. de 5? Muy bien. 5 de X. 5 de X. Menos 20 integral de coseno de 4X menos 1. Perfecto, ¿ya? Entonces, finalmente, el ejercicio 4, ¿cuánto, comillas, cuánta integral tiene que calcular? Tiene que calcular 3 integrales. Pero esta integral es directa, ¿o no? ¿Cómo se calcula esa? ¿Cómo se calcularía esa? ¿Esta es por sustitución? ¿Es por parte? ¿Cómo sería esa integral esta que está acá? Esa que va en X3 es directa. Es directa, ¿cierto? Me quedaría x3 partido en 3. Y finalmente ahí tengo el resultado de esa integral, x al cubo. Más, ¿cuánto es la integral de una constante? X. X, la integral de una constante es ax, acuérdense. Sería 5x, más 5x. Y aquí lo que decía la Patti, esta que está aquí es una integral por sustitución. ¿Ya? Entonces ese pedacito es el que tenemos que hacer por sustitución. ¿Así lo hiciste, Patti? ¿O alguien más que le metió mano? Entonces, esa Sí, integral que así está ahí. mismo lo hice yo, profe. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, finalmente eran 3 integrales en una, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Porque recuerden, cuando tenemos suma y resta, uno lo va trabajando por partes, pero una de esas partes, una de esas sumas, es una integral por sustitución. Entonces la voy a escribir aquí. Es lo mismo que tener ese 20 que está ahí, yo lo puedo dejar aquí afuera, ¿o no, chiquillos? ¿Se lo puedo dejar así? Por el coseno de 4x menos 1. Sí, sí se puede. Sí se puede. Y yo les di una Profe. formulilla, entre comillas. ¿Sí, sí? Profe, una consulta. Lo que pasa es que yo lo separé, pero dejé el 5 con el 20. Puse Claro, 3x cuadrado más 5 menos 20 y ahí saqué 15x. Y el coseno lo dejé aparte porque supuse que ahí había como una multiplicación. claro, Ah, y ahí pero tenía que fíjate. haberlos juntado. Ya, no, profe. Exacto, Yo este lo es un vendí. puro término. Claro, Sí. exacto. Es un puro término. Recuerda que si no hay nada, tú igual lo puedes separar, pero la forma de separarlo es esta. Esa es la forma de separarlo. Entonces, miren, ahí cómo yo calculo esta integral, chiquillos. ¿Cuál sería el cambio de variable Profe, respectivo? ahí se puede ocupar la fórmula que dio antes, ¿verdad? Exacto, si esa muy bien, Rodrigo, esa es la idea, yo podría usar esta. Y ahí la hago cortita, ¿cierto? Podría usar esta, ¿no? ¿Cuál uso para esa de ahí? ¿La 1 o la 2 para esa? La 1. La 1, ¿cierto? Entonces ahí me evito, bueno, el camino largo sería hacerlo por parte, que no estaría malo, o sea, perdón, por parte, me refiero a hacerlo por sustitución, que de hecho ese es como si no me acuerdo de esas fórmulas, si el profe no es tan generoso para entregarle esa fórmula, tendría que hacerlo por sustitución. A ver, ahí lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿cómo me quedaría esa integral? 20, ¿qué dice la fórmula? 1 partido en m. ¿Cuánto valdría el m acá entonces? ¿Sería 1 partido en cuánto? 4. En 4. Después, ¿qué dice la fórmula? Seno de De mx. mx. Y mx en este caso es 4 menos 1. Más la constante. más la constante. Pues la constante se la sumamos al final al resultado de todo esto después. Pero ¿se dan cuenta acá, chiquillos? ¿Se dan cuenta que la fórmula que yo les di ahí, que es bastante útil? Claro, cuando ustedes empezaban a hacer estos ejercicios hace 20 minutos atrás, no tenían esta fórmula. Entonces, el camino largo es haber dicho qué cosa, que t vale 4x menos 1 y haber empezado a hacer la sustitución. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? Ahora bien, aquí yo puedo 20 por un cuarto. ¿Cuánto es 20 por un cuarto? Es 5, ¿no? 20 por un cuarto es 5. Seno de 4x menos 1. Y aquí sería menos 5. Seno de 4x menos 1. ¿Qué me falta? Más la constante. Y bueno, y esta es la función que yo andaba buscando. Cristian, que me habías preguntado por la 4, ¿cachaste cómo desarrollarla? Finalmente la 4 eran 3 integrales, 2 directas y una por sustitución. No, profe, yo tenía esa misma duda si se restaba el 5 con el 20. Claro, no, pues acuérdate que son términos distintos todo esto. Pues.
Ahí son tres términos, el 3x cuadrado, el 5 y el menos 20. Todo esto es parte de una sola cosa. ¿Ya? Si hay entre medio, mira, si aquí hubiese habido un más, ahí, claro, ahí yo sumo el 5 con el menos 20 y lo dejo como menos 15. Pero ahí no hay nada entre medio, entonces quiere decir que esos son parte de el 20 y el coseno son parte de una misma cosa. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Todo bien? Ya. Igual nos faltaría de lo que lo estábamos trabajando, el que nos faltaría revisar el 6. El 6 es muy parecido a a todos los anteriores, porque finalmente igual es una pura expresión, pero aquí hay algo que no sé si está molestando, hay algo que está acompañando acá, que es la x. Entonces, ¿cuál sería el cambio de variable adecuado en este caso? ¿Cuál sería el t adecuado en este caso? ¿Cuál sería el t adecuado? El 2x al cuadrado menos 1. Exacto, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada de t con respecto a x? 4x. 4x. Ya miren, fíjense, aquí hay una diferencia. Si yo despejo de x, aquí va a ser igual de x, va a ser igual a 1 partido en 4x. Ya, aquí hay no sé si una diferencia, o sea, antes daba como un cuarto, un quinto, en cambio aquí quedó multiplicado por una x. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Y qué se hace ahí? ¿Se saca el exponente? Vamos a ver qué pasa, pues, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, como dice el Gary. La risa Gary estaba reclamando ahí que ¿cómo se llama? Que Falcón, como si él fuera el muy caballero cuando juega la pelota. ¿Ya? Bueno, pero sigamos. Entonces, ¿cómo quedaría esto? La raíz, ¿cuánto es 2x cuadrado? ¿Cuánto es 2x cuadrado menos 1? ¿Cuánto vale eso? Creo. T, ¿cierto? El x, no sé qué hacer con el x porque no sé qué hacer con el x, pero ¿cuánto vale de x? ¿De x cuánto vale? 1 partido en 4x de x. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede ahí? ¿Y qué va a suceder ahí, chiquillos? Ahí se va la x o no. Exacto, se simplifica la x, ¿cierto? Profe, pero yo lo hice arriba. Como arriba. Ahí en donde la derivé. Te llevaste la x. Claro, ahí la saqué, dije, ya se va nomás y se va a ir más adelante. Claro, no, pero probablemente he llegado al resultado correcto, pero eso es un error porque aquí quizás te coincide, pero en otro no, porque si ahí dices una x, pero ¿qué pasa si hubiese dicho una x al cubo? Ah, ¿Cachai? entonces Entonces, no sé. en este paso se hace algo con eso, ¿verdad? Exacto, la idea es que cuando tú hagas la sustitución, la x se vaya de alguna manera, porque ahí se fue la x, ¿te das cuenta? Se simplificó. Y finalmente me quedó la integral de raíz de x por un cuarto de x. Y finalmente ahí quedó como las integrales que ya sabemos hacer, que ya hemos hecho varias estos días, ¿ya? Pero ese fue el truquito ahí, ¿ya? Porque finalmente esta x que está aquí es la misma que está ahí, pues. Entonces, por lo tanto, cuando si yo hago el despeje bien, se va a cancelar. Aquí en la guía hay varios de esos, chiquillos, miren, por ejemplo, por ejemplo, aquí en la guía que ese de ahí es parecido, ese de ahí es parecido, todo esto son parecidos a esa X que está ahí, no es error de impresión mío, ¿ya? Porque ahora bien, quizás podría haber un X al cubo, ¿ya? Ahí vamos a ir mirando. Pero se cachó ahí lo que pasó con la X, chiquillos. Miren, si recuerden que los pasos es, cambio la variable, derivo, despejo el de X, y yo cuando tomo todos esos insumos y los transformo a la T, debiera quedar la integral que debiera quedar íntegra en términos de la nueva variable. Si no pasa eso, tendría que ocurrir alguna cosa como lo que pasó aquí, que la x se fue. ¿Ya? Esa es como la premisa, porque si la x no se hubiese ido, si me hubiese quedado una x ahí multiplicando, yo no
pude haber hecho nada, yo no puedo hacer nada porque para resolver una integral, la idea de resolver una integral, chiquillo, de esto, bueno, por lo que estamos haciendo nosotros, ya porque existen integrales en varias variables, pero en este caso estamos haciendo integrales en una variable. Entonces, por lo tanto, o tiene que estar todo en X o tiene que estar todo en T. No podrían estar mezcladas, ¿ya? Profe, ¿Sí? y como lo que le pregunté de antes, si no hubiéramos tenido esa X, no hubiera estado multiplicando esa X y no hubiera dado 4X, ahí es posible o no existe eso de derivarlo por Mira, segunda vez para que... si no hubiese estado esta X de ahí que está ahí, y te hubiese quedado así, ¿cierto? Sí, Ya, pues ahí en estricto rigor no podríamos haber hecho nada porque la integral es en una variable. Entonces yo no puedo volver a derivar esa porque finalmente el proceso de derivaciones es derivar el cambio de variable. En cambio aquí la X no es parte del cambio de variable. Entonces en ese caso o fue error de impresión mío o tengo que buscar alguna forma de esa X, tratar de simplificarla. Aquí salió sencillo porque se simplificó porque había una X multiplicando, pero no es llegar y derivar porque finalmente lo que uno deriva es el cambio de variable que utiliza. Todo lo demás que pueda estar multiplicando o sumando o dividiendo o lo que sea, tiene que simplificarse o cancelarse de alguna manera. No sé si me entienden. Si no, no es llegar y derivo la X me ya. da 1. Claro, coincidentemente, si tú O derivas la sea, X te va a dar 1. o, si- o sea que hoy día anda de creativo nada más. Claro, eso que se te ocurrió ahí fue como, fue suerte, porque finalmente si aquí no, aquí dice X, pero ¿qué pasa si hubiese hecho, no sé, 2X? Ahí no te, ahí va de 2X, te queda un 2 y te hubiese cambiado el resultado, ¿ya? Pero se entiende, chiquillos, ahí lo que hay que hacer cuando finalmente uno cambia, pero a veces hay cosas que van quedando, no sé si molestando en la palabra, pero van quedando ahí que tengo que tratar de alguna manera hacerla desaparecer, pero el desaparecer matemáticamente, ¿no? Porque así como, ya, yo la resto porque no. En matemática hay cosas lícitas que se pueden hacer. ¿Cuál es la cosa lícita? Finalmente, X partido en X no es una trampa porque estoy simplificando, y eso es uno. Entonces, finalmente, como que hay un uno falso que se llama. En matemática, a veces yo voy a tener, lo que yo puedo hacer a veces, le sumo 2 a algo, pero al mismo tiempo le resto 2. Y ahí no pasa nada porque finalmente no estoy haciendo, estoy sumándole 2 y estoy restándole 2. Estoy multiplicando por 7 y estoy dividiendo por 7. Esas son cosas, son trampas matemáticas que a veces uno hace, pero no es como que, ya sé que aquí le falta la X, la derivo para que me funcione. Si funciona y coincide el resultado, en este caso puede haber sido coincidencia nomás, Rodrigo. Fue creatividad. No, no, profe, si me refería a otra cosa. Me refería que aquí no se en el caso de que no existiera esa X, pues, esa era mi pregunta. Ah, claro, De, porque si de esa no X no existir esa existe, X. no se podría resolver la integral. O sería error de impresión mío, o quizás hay que hacer algún paso entre medio para poder hacer desaparecer la X. Porque mira, finalmente aquí también yo tengo una equivalencia con la X. ¿Qué pasa si yo despejo la X acá? Me va a quedar T más 1 es igual a X cuadrado. ¿Cuánto sería igual? ¿X a qué sería igual? X sería igual a la raíz cuadrada de T más 1. Entonces, si esa X no desapareció, la X tú tendrías que cambiarla por T más 1. Entonces, donde está la X, aquí, por ejemplo, donde está la X en ese caso, tú tendrías que cambiarla por T más 1. Porque tú tienes que buscar la forma de la integral, dejarla en términos siempre de una pura variable. ¿Cachai? Y ahí la cosa se te complica más. Ahí entramos a otro método de integración que lo vamos a ver. Acuérdate que tenemos dos pruebas de integral. La primera es hasta integral por parte, que es lo que vamos a introducir al menos hoy día o ya el próximo martes. Y hasta ahí entra la prueba. Hasta el próximo vamos a ver tres métodos en la primera prueba, pero después en la prueba 2 de integrales vamos a ver otros métodos y ahí probablemente vamos a tener que usar algo así. ¿Ya? Pero se entiende, siempre hay que buscar la manera matemática de dejarlo todo en términos de T, en este caso, o de la letra que estén usando ustedes, que puede ser U, R, F, J. ¿Se entiende la idea, muchachos? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer otro a ver si se entendió igual. Pero bueno, aquí esta integral, chiquillos, ya es conocida para ustedes, ¿cierto? Esta integral ya solamente está en términos de T, entonces no pasa nada con esto. Y esto ya usted la sabe hacer como de forma ya hemos hecho hartos de eso. T elevado 1 medio más 1, 3 medios. Ahí estaríamos, ¿no? Sería 1/4 por 2/3
t vale 2x cuadrado menos 1 elevado a 3 medios. Aquí eso, si yo multiplico, me va a quedar 2 doceavos, ¿o no? Pero finalmente ese 2 doceavos quizás me No. conviene dejarlo como Un un sexto. sexto, ¿no? Un Mm. sexto. ¿Ya? Siempre hay que, de hecho, si usted lo coloca en la calculadora se lo va a simplificar y le va a decir que es un sexto. ¿Ya? Pero ahí, ¿ya? Probablemente como tú derivaste X, Rodrigo, que eso me da risa, que la derivada de X te dio 1 y coincidió con el resultado, probablemente llegaste a esto, ¿no? No, profe, sí, ¿No? no fue cuando le pregunté yo si se podía, usted me dijo que no, que había otra forma, que estaba la X. Ah, ya. Eso, yo me salté ese paso nomás porque sabía que se iba a la X nomás, pero me salté ese paso y Ah, ya. no hice nada del otro mundo. Ah, yo pensé que le había explicado magia ahí. Claro. Me salté ese paso nomás porque en cierto modo después iba a quedar multiplicando o sea, dividiendo Exacto. y se iba a eliminar, pero la eliminé antes, no es que me Ah, ya. puse, no, Ya, bueno. si Ya, no, bueno, si no ya. me retiro. Ya, perfecto. ¿Se entiende, chiquillo, de ahí la lógica? ¿Ya? ¿Alguien le metió mano a estos ejercicios de la guía que está en el ambiente, muchachos? Miren, ahí está la fórmula. Que usted ya sabe hacer eso, tiene una fórmula para hacer eso. ¿Quieren que veamos algunos aquí? Miren, el que hicimos aquí, Pati, el que me estaban preguntando ustedes, el que es parecido a este. ¿Cuántas integrales tiene ahí? Tiene la integral de 5 coseno, la integral de 5x y la integral de 5. Son como 3 integrales en uno. Aquí también. ¿Ya? ¿Quieren que veamos alguno de estos? ¿Cuál tienen miedo? O se los dejo de tarea. El de ¿Ya? fracción, profe, ¿Cuál de todo fracción? ¿El el J? segundo, la ñ. La ñ. Oh, el más difícil el ñ. Ya no. Vamos a ver qué pasa. Vamos por el ñ. ¿Ya? Ya. Y aquí hay que tratar de página actual. Ya. Primero que todo, hay que acomodar un poquito estos chiquillos antes de calcular. Perdón. ¿Cuál sería el cambio de variable que usted usaría para esta integral? ¿Cuál sería el cambio de variable que usted usaría para esta integral? El 2 partido entre x menos 2, Ya. ¿o no? No sé, usted estoy preguntando. ¿Sería conveniente usar esto? A ver, Rodrigo me dice usar esto, ¿sí? O sea, no es tan conveniente, pero es como lo que se me ocurre. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre otra alternativa de hacer cambio de variable? O 2 factor de 3x menos 2, pasarlo multiplicando. ¿Ya? ¿Esto pasarlo multiplicando hacia arriba, algo así? Sí, Ya. para que Por no ahí quede como fracción. ya, ahí me tinca un acomodo algebraico, como dice el compañero, me tinca hacer eso, ¿ya? Entonces, siempre que la medida que uno pueda acomodar las fracciones, a veces conviene acomodarlo. Si yo todo esto, finalmente esto se toma como una pura cosa, chiquillos, ¿ya? Entonces, si eso yo lo tiro para arriba de la fracción, ¿cómo quedaría arriba? 3x menos 2. ¿Y el exponente de todo esto cómo sería? Porque ahí está, la parte de abajo está elevado a 1, ¿cierto? Y si yo esto lo tiro hacia arriba de la Menos fracción, 1, menos 1. exacto, aquí, ahí me quedaría un menos 1 por x, porque hay un x ahí, ¿cierto? Partido en x. Entonces, fíjese este ejercicio, se parece mucho al que hicimos recién. Miren, ¿dónde está? Ya, se parece un poco a ese, ¿cierto? Porque tengo algo dentro de una raíz multiplicado por x. Entonces aquí tengo algo dentro de una potencia multiplicado por x, bueno, y multiplicado por 2, pero ese 2 como que lo puedo sacar y no va a ser tan relevante. Entonces, si yo mido la integral así, como me sugirió el compañero, ¿cuál sería, ahora si lo ve de esa manera, cuál sería conveniente para el cambio de variable? ¿Cuál creen ustedes que sería conveniente para el cambio de variable? Ahí tiene como 3 funciones, pero ¿dónde está la composición? La composición estaría aquí. El 3x menos 2. Exacto. ¿Ya? Porque el 3 menos x menos 2 es una expresión algebraica que
que está dentro de una función potencia de menos 1. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Porque si usaba lo que habías tú sugerido primero, Rodrigo, ahí al derivar eso me iba a quedar como una suerte de cociente de derivadas, ¿ya? Como la división de una, perdón, como la derivada de una división, ¿ya? Perfecto, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora, chiquillos? ¿Qué continuamos? Porque aquí ya creo que el procedimiento ya es conocido. Ahora, ¿qué hacemos acá? De t con respecto a x va a ser igual a ¿qué cosa? A 3. Tercio. A 3, ¿cierto? Y como al hacer el acomodo ahí, sería finalmente un tercio de dt. Eso ya como que es bien mecánico. Ahora si ahí dijera 3x cuadrado, aquí sería 3x, 3 partido en x cuadrado, ¿cierto? Lo que tengamos. Entonces, ahora llevemos la integral a la nueva variable. Lo voy a hacer aquí, chiquillos. Ese 2, ¿qué puedo hacer con ese 2? ¿Lo puedo dejar afuera o no? ¿Lo puedo sacar de la integral? Para que no moleste. ¿Están de acuerdo con eso? Porque está multiplicando. Ahí, ¿qué tendría T que menos escribir? 1. Ya, muy bien, por ahí bien. Entonces, t elevado a menos 1. Hay un x acá. ¿Ya? Hay un x acá. ¿Cuánto vale dt? Un tercio por dt. Entonces, mira, fíjate, aquí quizás la pregunta que me hacía Rodrigo, porque aquí la integral no me quedó netamente en términos de x, me quedó en términos de t y me quedó en términos de x. Y aquí no tuve la suerte que en el caso anterior me había quedado una x acá, ¿se acuerdan? Y al quedar una x ahí yo lo simplifiqué, pero aquí no me quedó eso. Entonces ahí puede ocurrir dos cosas, que al profe se le olvidó colocar el cuadrado ahí, porque si ahí fuera un cuadrado, aquí la derivada sería 6x, ¿cierto? Esa puede ser una, que el profe se equivocó en poner el cuadrado, ¿ya? Pero le hago una consulta, ¿cómo la x saqué? ¿Dónde puedo sacar una equivalencia de x? ¿Dónde puedo sacar una equivalencia de x? Vea, con lo que tenemos ahí en la pizarra, si quieren aquí el que me ayuda con este ejercicio, o sea, no es que yo no sepa hacerlo, si yo algo lo cacho, pero al que me diga a qué es equivalente x, yo le doy 2 décimas para la prueba siguiente. Con lo que tengo ahí, ¿cómo puedo saber cuánto vale x? Mientras tanto voy a hacer un acomodo acá. Esto es una constante, ¿cierto? El 1/3 es constante y lo puedo sacar hacia afuera, ¿cierto? Afuera de la integral, ¿no? Y 1/3 por 2 sería, porfiado el mono, tiene que cambiar el lápiz, sería 2/3 por la integral de t elevado a menos 1 por x por dt. Quiero saber a cuánto es equivalente t. Perdón, a cuánto es equivalente x. ¿Cuánto vale x? Ojo, casi me caigo, se me cae la silla. 1. 1. ¿Seguro, seguro? Una ¿Un equivalencia, tercio? ¿Un tercio de T o no? 1/3 de t. ¿Ah? Por esa ¿Seguro? X, eso. Miren, necesito contar x en términos de t. X en términos de t. Le voy a dar ahí una pista ahí. Observe ahí. Observe ahí. ¿Podría despejar Vale, cuánto 3. valdría x? No, mire ahí. ¿Cuánto valdría x en 3X menos términos 2. de 3X menos 2. t? T vale 3x menos X 2. menos 2. Pero necesito saber cuánto vale x. Profe, vale 2 más t partido en 3. Muy bien, ¿quién fue? Roberto, Ricardo Roberto, perfecto. Miren, fíjense si yo despejo la x acá, ¿qué me va a quedar? T más 2 es igual a 3x. ¿Están de acuerdo ahí con eso, chiquillos? Ahora el 3, ¿cómo pasa hacia el otro lado? T más 2. 2/3 x. Claro, o sea, o podríamos colocarlo, pero quizás sí, porque acuérdate que ese 3 va a dividir a todo esto que está acá. ¿Para qué me sirve eso, chiquillos? Oye, yo no puedo, ya me acostumbré a usar la herramienta esa. Entonces, ¿para qué me sirve eso de ahí, chiquillos? ¿Cómo quedaría la integral entonces ahora? 2/3 t elevado a menos 1. En lugar de escribir x, ¿qué tendría que colocar? T más 2 partido en 3. Exacto. T más 2
partido en 3 por dt. Y fíjense, ahora les pregunto, esta integral, independiente de cómo la vamos a resolver, ¿esta integral la podemos resolver? ¿Está en términos de una pura variable? Sí, dt. Sí, exacto. Y ahí la integral me quedó íntegramente en t. En este caso tuvimos que hacer este paso que Roberto se dio cuenta, ¿ya? Uno siempre tiene que mirar esto, la t en términos de x o la x en términos de t. Porque en el caso, en el ejercicio que le había dado yo aquí, en el que habíamos hecho acá, la x se fue y magnífico. Entonces ya la x se canceló, se anuló y me quedó el la integral en términos de la nueva variable. En cambio aquí la x no se simplificó de inmediato. Entonces por eso tuve que hacer este paso de acá. ¿Ya? Eso no se hace siempre, pero a veces van a haber situaciones que voy a tener que hacer eso. ¿Ya? Aquí hay, chiquillos, una consulta. Aquí hay un 1, ¿cierto? Hay un 1 ahí, ¿cierto? ¿Cómo saldría esto de la integral? ¿Cómo saldría eso de la integral? ¿Cómo saco ese 1 y ese 3 fuera de la ¿Como integral? un tercio o no? Ya, muy bien. ¿Sí? Entonces me quedaría un tercio t a la menos 1 de t más 2. Entonces la integral me quedó, ya quedó un poquito más amigable porque dentro de la integral, página nueva, dentro de la integral no tengo fracciones. Pues. Aquí tengo un 2 novenos. Multipliquemos, chiquillos. ¿Cuánto tengo que distribuir, no? ¿Cuánto es t elevado a menos 1 por t? Bueno, el t está elevado a 1. ¿Cuánto sería eso? Conservo base y sumo exponentes. ¿Se acuerdan la propiedad de la potencia? Conservo base y sumo exponentes. ¿Cuánto quedaría? ¿Quedaría t o no? T elevado a ¿cuánto? A 0, ¿no? A 0. Sería ¿Cuánto es eso? 1. 1. ¿Ya? Entonces ahí me va a quedar t a la menos 1 por t, 1. ¿Y cuánto es t a la menos 1 por 2? Más 2t elevado a menos 1. Eso fue una multiplicación algebraica nomás, chiquillos. Y aquí parece que me da la impresión de que esta integral ya la podríamos calcular directo. ¿Cuánto es la integral de 1? ¿Cuánto es la integral de 1? Una X. Claro, pero en este caso como es t, una t. ¿Cuánto es la integral de t elevado a menos 1? ¿Cuánto sería esta integral? ¿Cuánto es la integral de x elevado a menos 1? ¿Era una fórmula para eso? ¿O cuánto era la Logaritmo integral? natural. Exacto. Entonces eso sería 2 logaritmo natural de t. ¿Está listo el ejercicio? ¿Está listo el ejercicio, no? ¿Qué dice el público? Tendríamos que reemplazar t o no. Exacto. 2 novenos. ¿Cuánto valía t en esto? En este caso t dijimos que valía 3x menos 2. 3x menos 2 más 2 veces el logaritmo natural de 3x menos 2. Ya, aquí yo siento que quedó un poco ahí mal la constante. Después, si quieren, pueden multiplicar ahí término a término, pero yo creo que hasta ahí es suficiente. ¿Dudas? Todas. O díganme, los escucho. ¿Se entiende, chiquillos?
¿Se entiende? Miren, aquí hay varios ejercicios por hacer, ¿ya? Este que acabo de hacer acá, el ñ, es muy parecido al n, entonces eso se lo voy a dejar de tarea para que lo hagan, ¿ya? Para que lo hagan ustedes, ¿ya? Y si quieren lo podemos revisar partiendo de la próxima clase, todavía falta, pero me refiero que es muy parecido a ese, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Consultas, dudas? Hemos hecho hartas cosas, chiquillos, llevamos 4 clases, esta es la cuarta, ¿ya? Si no recuerden, yo ya fijé la prueba en el sistema. Creo que la prueba quedó como para la semana del 12, 14 de abril. Todavía falta, ¿ya? Entonces la idea es que si nos queda tiempo antes de la prueba, vamos a hacer un taller de práctica, ¿ya? Sin nota o con nota, y voy a conversarlo con los colegas para que lo vamos a hacer durante la clase, ¿ya? De forma asincrónica. Es decir, yo les mando un taller y doy la instrucción y usted trabaja, como lo que hacíamos en Matemáticas 3, pero esto no va a ser con una nota final, sino probablemente puede ser con décimas para la prueba o una ponderación, ahí les voy a confirmar, ¿ya? O si no, sencillamente para ejercitar. Entonces, continuando aquí, estos ejercicios les van a, bueno, todo esto lo deberían hacer, chiquillos, la guía, el ítem 1, ya lo trabajamos en la clase pasada, varios, y la idea es que si no lo ha hecho, los pueda revisar y usted sabe dónde buscar la respuesta. En GeoGebra usted se mete y le va a entregar ahí una propuesta de solución, ¿ya? Entonces aquí también, aquí yo hice varios muy parecidos. Un día nos hicimos los mismos, yo hice uno parecido a ese, hicimos uno parecido a este de acá, aquí con raíces, estos son todos similares, ¿ya? Entonces ahí yo creo que el más difícil quizás son estos de aquí, ¿ya? De hecho, eso con coseno también yo les di hasta una fórmula para resolver eso que está escrita en términos de esa misma variable, ¿ya? Entonces, esto que voy a explicar ahora lo voy a dejar explicado para que lo trajemos a la próxima clase, pero igual lo invito a que lo revisemos. Nosotros llevamos, como les dije al principio de la clase, primero la integración cuando es directo, ¿ya? Cuando es directo, uno va trabajándolo la primera parte, más la segunda, menos la tercera. Cuando tengo pura suma o resta, eso es directo, ¿cierto? Y ahí voy buscando la propiedad, lo acomodo para que me quede directo, pero finalmente, cuando tengo pura suma, se hace así, ¿ya? Después, el segundo método es sustitución, ¿ya? Que como se reconocía cuando la integral tengo una función dentro de otra. Pero ustedes también, como vieron, pueden tener una integral que tenga hartas partes, que tenga una parte directa más una parte por sustitución y capaz que después tenga otra parte por parte, porque el tercer método que vamos a ver, chiquillos, ahora, o que les voy a dejar como la idea, se llama integración por parte, ¿ya? Este tercer método que vamos a ver, y hasta este método, al método por parte, entra en la prueba, chiquillos. La prueba 1 va a ser integración directa, sustitución e integración por parte, ¿ya? Esos son los tres métodos que van a entrar en la prueba, ¿ya? Y aquí ustedes, como vieron hace un ratito, igual la sustitución, hay algunos que son muy fáciles, muy directos, pero hay unos que hay que acomodarlo un poquito, ¿ya? Entonces, ¿cuándo aparece la sustitución por parte, chiquillos? La directa es cuando tengo puras sumas o restas. La sustitución cuando yo tengo una función dentro de otra función. La integración por parte, muchachos, aparece cuando tengo una multiplicación de funciones de distinta naturaleza. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, un 3x cuadrado menos 1 multiplicado, por ejemplo, por el seno de x, ¿ya? Aquí tengo, y yo quiero calcular esta integral, por ejemplo. Entonces, fíjense dentro de la integral. Dentro de la integral tengo esto es una expresión algebraica. Esto es una expresión algebraica. Y la que está acá es una expresión trigonométrica, ¿ya? Entonces tengo una multiplicación de dos funciones que son de distinta naturaleza y están multiplicadas. Entonces, como estas funciones de distinta naturaleza están multiplicadas, ya no lo puedo hacer de forma directa y no lo puedo hacer por sustitución, entonces lo tengo que hacer por el método por parte. ¿Se entiende, chiquillos? Para que todavía no he explicado cómo se hace, voy a dejar explicar la idea de cómo reconocerla, ¿ya? ¿Se entiende eso, muchachos? Vayan diciéndome. Ahí Sí, tendríamos que profe. aplicar por parte, ¿cierto? Porque tengo una algebraica por una trigonometría. Gracias, Roberto. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un coseno de 3
x cuadrado menos 1. ¿Esa sería por parte, o no, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería por parte esa función? No, profe, ¿Por qué no? porque es por sustitución. Es que hay una Exacto. función dentro de otra. Exacto, muy bien, ya. Entonces esta no la podemos hacer, o sea, habría que buscar una forma, pero por parte no podríamos, ¿ya? Porque se parece más al método 2, ¿ya? Se parece más al método 2 por parte, ¿ya? Perdón, por sustitución, porque tengo una función dentro de otra, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el tercer método de integración, chiquillos, que lo vamos a dejar explicado, la idea nomás. ¿Alguien, método, llega tilde en la E, ¿no? Método 3, no necesariamente se llama por partes, ¿ya? Vulgarmente, o sea, bueno, vulgarmente suena como feo decir la palabra vulgarmente, pero también es conocido este método 3 por parte. Algunos los libros no lo dicen así, pero cuando uno estudia este método por parte, en YouTube, no sé, si usted empieza a como un poco leer este método que está acá, por parte, también es conocido como, comillas, como el método de la vaca, ¿ya? El método de la vaca. ¿Alguien ha escuchado ese? Un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. ¿No? ¿Han escuchado esa frase en alguna parte? Alguien quizá que haya Sí. hecho ¿ya? Entonces, eso es como un emotismo, parece que se llama como una técnica o un truco para poder aprenderse la fórmula, ¿ya? Entonces, el método por partes funciona mediante como una fórmula. Es así. Un día vi una vaca sin cola cuidando una estatua, no, perdón, eso nada que ver, vestida de uniforme, ¿ya? Un Pero día esas vi, son vacas verdes, vos, profe. claro, perdón, que me confundí de vaca, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esa sería la fórmula, ¿ya? Entonces, por ahí algunos le colocan el método de la vaca, porque un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿ya? Entonces, esta función, por ejemplo, yo les puse la integral, yo le anoté, por ejemplo, no sé, si tengo esta integral que dice 3x más 4 por el coseno de x. Esa integral, ¿se podrá hacer por parte? ¿Se podrá hacer por parte esa integral que está ahí? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Porque yo tengo una función algebraica y tengo una función trigonométrica. Entonces, por lo tanto, tengo una multiplicación de dos funciones de distinta naturaleza y no está una dentro de la otra, están multiplicadas. ¿Recuerdan? Así como cuando teníamos derivadas, ¿se acuerdan que estaba la derivada directa, estaba la derivada de la regla de la cadena, después la derivada de la regla de la multiplicación, la derivada de la regla de la división, después había una que eran las derivadas implícitas, las que vimos el semestre pasado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí en integrales también existen varios métodos, existen al menos unos 6 métodos distintos. Nosotros aquí en Matemáticas 4 vamos a ver 5 métodos, pero hasta la prueba 1 vamos a ver hasta el método por parte, ¿ya? Después la prueba 2 vamos a ver trigonométricos y fracciones parciales, ¿ya? Entonces, yo no voy a todavía meterme a ninguna resolución todavía, ¿ya? Aquí lamentablemente estamos obligados, chiquillos, porque para poder usar la fórmula de la vaca, para poder usar un día vi una vaca, un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme, voy a estar obligado a usar la innombrable. O sea, me refiero, voy a tener que usar la U. ¿Ya? Voy a tener que usar la U y la B corta si me quiero aprender la fórmula de esa manera. Si me la quiero aprender en términos de otra variable, lo puedo hacer. ¿Ya? Pero yo lo voy a para que una manera de aprenderse la fórmula es que la escribamos de esa manera. Entonces, el objetivo de esto, fíjense qué necesita la fórmula. Necesita una función U. La fórmula necesita una función U, necesita una función B. Bueno, y de la función U y de la función B, yo voy a poder determinar todo lo demás para poder resolver esto. Entonces, ahí viene el problema de este tipo de derivadas, de integrales, perdón. ¿Cuál de estas dos vendría a ser la U? ¿La algebraica o la trigonométrica?
¿Cuál de estas dos expresiones que están aquí? Si esa de ahí o esta de acá, ¿cuál de esas dos funciones podría funcionar como la función U? ¿Ya? Entonces, para eso también hay un truco, chiquillos, y que yo se lo voy a explicar igual porque yo estoy seguro que después ustedes, si no entienden este procedimiento, se van a ir al profe Julio, se van a ir a algún tutorial en internet, qué sé yo. Entonces ahí el tutorial en internet les va a explicar esto. Entonces prefiero explicárselo yo porque para que entiendan finalmente la idea. Cuando yo tengo dos funciones, una algebraica y una trigonométrica, o una exponencial y una logarítmica, qué sé yo, funciones de distinta naturaleza, yo tengo que ver cuál de esas dos funciones de distinta naturaleza es la que va a funcionar como U. Yo cuando estaba en la universidad, que tampoco está tanto tiempo atrás, pero sí un par de, quizá una década, ¿ya? Eh, yo para hacer esto finalmente como que tanteaba. Yo decía, ya, vamos a empezar, quiero resolver esta integral por parte, y yo decía, la U, o sea, la función U, era 13x más 4 y empezaba a trabajar, empezaba a resolver. Y después llegaba un punto que me pegaba como me pegaba con la puerta y decía, chuta, no era la U. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Ya, entonces probemos con la otra. ¿Ya? Entonces, pero finalmente así yo podría perder mucho tiempo porque si primero lo pruebo con la algebraica y no me funciona, y después lo pruebo con la trigonométrica y tampoco me funciona, o una de esas dos tiene que ser, pero tampoco puedo estar como a la chunta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, para esto hay como una forma que se usa bastante para identificar cuál va a ser la función U. ¿Ya? Para identificar, ya, identificar cuál va a ser la función U, hay una técnica que es la siguiente, que es un tecnicismo, y la T. ¿Ya? ¿Qué está hablando? Está hablando hilate, me suena como aquilate, había unos Super 8, no sé si se acuerdan, chiquillos, unos Super 8 que se llamaban quilate, ¿o no? O quilombo, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan unos Super 8 que eran como marca Quilate, Funa o profe, también. eran Quilate. quilates, ¿cierto? Sí, que eran con un Y eran, envase como medio rojo con negro, algo así. claro, pero era un Super Pero 8 quilate se como llaman. económico, ¿cierto? Y era un Super 8 económico que medía como 50 centímetros, no me acuerdo, pero era más grande que un Super 8, ¿ya? Entonces cada vez que me acuerdo de eso, me acuerdo del quilombo o del quilate, no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Entonces, ¿qué hice acá? Borré la cuestión, pues. No me digáis que la borré. Claro, algo hice y la borré. La misma explicación que había hecho y la borré. ¿Estamos ahí? ¿Ahí? Oh, la borré. Por acordarme del quilate, ahí me dio hambre, por eso me la borré. Y esta cosa no tiene, cuando me cambio de hoja no puedo usar el deshacer. Chuta. Ya. Bueno, ¿ustedes ven el video después? No, no. Método 3 por parte. ¿Ya? Como bien dijimos hace un rato, ¿cuándo se usa el por parte? Cuando tengo una multiplicación de dos funciones de distinta naturaleza. ¿Ya? Y alguno ahí, un tecnicismo popular, también lo llama la vaca. ¿Ya? La fórmula de la vaca. Voy a integrar usando la vaca. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Es para aprenderse la fórmula. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ya? Y no estaba cuidando un caballo en plaza Italia, no estaba aquí haciendo integrales. ¿Ya? Ahí son bromas, chiquillos, no saben. Si a alguien le molesta, me dice. ¿Ya? Entonces tengo eso. Entonces, el objetivo no me acuerdo cuál había sido la integral que, que le había dicho, era parece que 3x más 4 por el seno de x, o el coseno, pero finalmente el seno y el coseno son de la misma naturaleza. Esta es la algebraica y esta es la trigonométrica. Entonces, mi objetivo para poder resolver esto es identificar cuál de esas dos funciones, si la algebraica o la trigonométrica, cuál va a funcionar como la función, cuál va a funcionar como la función U. ¿Cuál va a funcionar como la función U? Entonces ahí me acordé del quilombo, y ahí me quedó un quilombo, como dicen los argentinos, me parece que dicen esa palabra, y late. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la I en esto? La I significa inversas trigonométricas. Y nosotros no hemos visto funciones inversas trigonométricas, pero yo estoy seguro que usted ha usado inversas trigonométricas.
¿Cuándo se usa la inversa trigonométrica, chiquillos? ¿Ustedes en algún momento usaron la tangente a la menos 1? Cuando tenían que calcular el ángulo, quizás en alguna física que tuvieron en algún momento. Ustedes cuando tuvieron física en algún momento usaban una función que era la tangente a la menos 1. ¿Se acuerdan? ¿Les suena al menos? Sí, profe, algo suena. Ya. Entonces, por tanto, esa es una función inversa trigonométrica, pero esa no se llama tangente a la menos 1. O sea, la calculadora, de hecho, la calculadora le tiene tangente a la menos 1, pero finalmente se llama arco tangente. ¿Ya? Entonces, pero esas son las trigonométricas, inversas trigonométricas. Pero nosotros no hemos visto de esas, así que todavía no nos deberían aparecer. La L son las logarítmicas o la logarítmica o el logaritmo natural. La A son las algebraicas. Y las T son las trigonométricas normales, por seno, coseno, tangente, todas esas. Y la E serían las exponenciales. El Euler elevado a X, el 2 elevado a X, todas esas. Pero ¿para qué sirve todo esto? Porque yo quiero identificar dentro de esta integral cuál va a ser la función U. ¿Cuál va a ser la función U? Entonces miren lo que vamos a hacer. Empiezo a buscar en mi lista. Yo sé que en mi integral tengo una algebraica y tengo una trigonométrica. Entonces empiezo a ver. Inversas trigonométricas, ¿hay aquí? Entre aquí, ¿hay alguna inversa trigonométrica en la integral, chiquillos? ¿Hay alguna inversa trigonométrica? En la integral, si usted la mira, No, ¿hay alguna profe. inversa? No, No, profe. ¿cierto? De hecho, ni siquiera las conocemos porque todavía no las hemos visto. O sea, ustedes las han usado, pero no las hemos formalizado acá. Entonces, no hay inversa trigonométrica. ¿Hay algebraica en esta integral? ¿Hay algebraica? Sí, profe. La primera. Perdón, ¿hay logarítmica? Me No. asusté ahí. No, no hay logarítmica. Sigamos, esto es como para descartar. ¿Hay algebraica? Sí, profe. Entonces significa que la función U va a ser igual a 3x más 4. Y ahí empezamos a trabajar. Y ahí lo vamos a hacer ya la próxima semana. Pero finalmente, este truquito que está acá nos va a permitir identificar cuál de las dos funciones que tenemos acá va a ser la función U. Entonces, en este caso, como la primera que apareció, siguiendo este orden, fuera algebraica, implica que la función U va a ser 3x más 4. ¿Ya? Y ahí empezamos a hacer algunos procedimientos para poder reemplazar. Pero eso es lo primordial. Si yo no supiera ese truco, tendría que empezar a probar. Ya, la U va a ser seno. Empecemos a trabajar con seno. Pero en algún momento voy a llegar a una parte y voy a pegar un golpe contra la muralla. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos, la lógica de esto? Vamos a partir con esto el martes igual, chicos, pero para que se vayan familiarizando un poco con esto, ¿ya? Y en la guía que está ahí, esa guía 1, en la parte de abajo, hay ejercicios por parte, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar en la próxima clase, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, lo que se viene? ¿Ya? Lo que tienen que hacer ustedes es hacer estos ejercicios, chiquillos. En la ambiente de mensaje yo les subí más cosas también, ¿ya? Hacer esos ejercicios e ir revisando los videos, porque si no, después se nos va a acumular el estudio, ¿ya? Y son 3 métodos que hay que saber resolver, ¿ya? ¿Alguna duda? Oiga, profe, Sí, sí. respecto a la prueba, ¿va a ser en online o va a ser igual como las otras pruebas de Mate 3? ¿Va a ser Mira, yo todavía no lo sé con certeza, pero la primera puede ser una mixtura, puede ser una parte online, como así como... ¿Se acuerdan que la primera prueba que tuvimos el año pasado en Mate 3 fue online? ¿Se acuerdan? Esa fue la primera, fue así como con alternativas, con completa elaboración, ¿se acuerdan que esa fue como online? ¿Ya? Entonces quizás puede ser la primera prueba de aquí también quizás sea online y quizás la segunda sea con desarrollo. Ahí lo vamos a definir, chicos, entonces tienen que prepararse para las dos, ¿ya? Yo todavía no lo sé, ahora bien, porque tengo que conversar con los colegas que también hacen matemática 4 y vamos a definir el instrumento, pero sea como sea, si es online o si es de la otra manera, igual van a tener el tiempo prudente eh, para trabajar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Ya? Practiquen, muchachos, ¿ya? Igual la próxima semana, antes de partir la clase, igual yo voy a ver dudas, si alguien tiene dudas de algún ejercicio para atrás. Pues traten de hacer la parte 1 y la 2 de la guía, avanzar, hemos hecho harto de eso, pero traten de ir avanzando para que vayan practicando.
¿Alguna duda, consulta, comentario?